Capítulo 38. Karma. Podría considerar mucho el hecho de que el universo verdaderamente me odia. Cuando deseaba que los días pasaran rápido, ocurría todo lo contrario. Al mirar el reloj y sentir que había pasado 1 hora, resultaba ser que solo habían transcurrido 10 minutos. Cuando creía que era viernes, la realidad era que aún estábamos en lunes. Tal vez era un error a mi alrededor, o simplemente estaba tan distraída que había perdido el sentido del tiempo, o en realidad mi suerte se había esfumado. Los días transcurrían lentos. A pesar de que tenía trabajo acumulado y de que Billy era mi gran ayuda, aún debía supervisar cada cosa que Nam y Kai hacían, sumando un peso más a mis hombros. No quería que volvieran a cometer errores como el de la última vez, y eso ya era algo que me quitaba el sueño cada noche. Incluso cuando solo habían pasado 3 días desde que Angélica y Becky firmaron el contrato, esta última se dio a la fiel tarea de cumplir al pie de la letra la distancia que pidió. Ella se comportó profesionalmente, apareciendo frente a mí solo cuando debía dirigirse a algún lugar de mi hotel. La única persona que me saludaba era Ingfa, pero, para el equipo de Becky, yo era una decoración más del lobby. Para mi sorpresa, Becky aceptó utilizar mi gimnasio. Sin embargo, solo lo hacía por cortas horas. Luego salía y se iba al suyo para finalizar sus entrenamientos. Eran muy pocas las veces en las que se mantenía en el hotel. Solo utilizaba el restaurante y llegaba en las noches para dormir. No es que estuviera siguiendo cada paso que hacía, pero tenía una mejor amiga que parecía querer saber todo sobre nuestras nuevas huéspedes. Y no solo sobre Becky. Descubrí a Nam también supervisando cada cosa que hacía Angélica. Suponía que eso era parte de su trabajo. Después de todo, ella es la encargada de mi inauguración y ambas boxeadoras son mis anfitrionas de la noche. Por eso trataba de hacer oídos sordos a cada cosa que ella hacía. Si eso lo consideraba su trabajo y luego llegaba a reportármelo, yo no era nadie para negarme a saber lo que descubría. «Te lo digo en serio», dijo Nam alegre mientras salíamos del elevador. «Ayer vi los entrenamientos de Angélica. Esa mujer es una máquina». Caminamos a paso lento, tomando la dirección hacia nuestro restaurante. Pero los entrenamientos de Becky, silbó abrazándose a sí misma como si el solo pensamiento le diera escalofríos. Ahora entiendo por qué las personas las aman. Esas mujeres no serían derribadas ni por una multitud. Nos sentamos en una mesa casi al fondo del lugar. Queríamos observar quién entraba al restaurante para saber en qué momento detener la conversación. «Entonces tu trabajo ahora es vigilarlas, ¿no?». Nam golpeó mi brazo justo cuando un mesero se acercaba para tomar nuestra orden. Pedimos un desayuno ligero, pues hoy teníamos trabajo por hacer. «No te hagas la inocente», dijo, sacando su teléfono y colocándolo sobre la mesa. «Te interesa saber lo que ambas hacen». «Solo porque me da curiosidad saber si se conocen», respondí encogiéndome de hombros y observando cómo llegaba el equipo de Becky al restaurante, con ella a solo unos pasos, alegre y sonriente. Suspiré. «Es obvio que se conocen». Agradecí internamente que Nam no hubiera notado mi mirada sobre Becky, así que la bajé de inmediato. Sin embargo, es mi trabajo supervisar que todo esté en orden con ellas, por eso sigo sus pasos. «Harás que se molesten». El joven mesero nos trae jugo de naranja en 2 vasos, colocándolos sobre la mesa. «No les molesta». Nam bebe de su jugo. Angélica disfruta hablar conmigo cuando descansa y Becky se queda en silencio, desviando su mirada. Ella parece cómoda con mi presencia. Además, si no voy yo, está Kai,
así que supongo que se estará acostumbrando. No quiero problemas, le advierto, notando cómo el equipo se sienta en la mesa grande, en el centro del restaurante, pidiendo su desayuno. No tendrás problemas. Nam habla con confianza mientras juega con un cubierto. En cuanto llega nuestro desayuno, no puedo evitar mirar algunas veces hacia la mesa frente a nosotros. Becky estaba prácticamente sentada frente a mí. Ella podía elevar la mirada y observarme sin ningún problema, pero no lo hacía. Comía con lentitud, desviando la mirada de vez en cuando. La mesa estaba animada, todos hablaban entre sí. Charlotte jugaba con Infa, incluso estaba la gerente de su gimnasio, Heidi, quien conversaba tranquilamente con su otra compañera, Nessa. ¿Sabes por qué el padre de Becky no está?, pregunto, mientras unto mermelada en mi pan. Nam me mira con la boca llena, observando para nada disimulada a la mesa. Cierro los ojos y cuento hasta 10. No, responde después de tragar. Pero Becky ahora tiene dinero. No me sorprendería si él estuviera cómodamente en una casa grande, descansando y sintiéndose orgulloso de su hija. Nam bebe jugo, mirándome. Trabajó toda su vida por ellas. Creo que merece descansar. Sí, es mi única respuesta. Supongo que tienes razón. Saber sobre el señor Mark fue otra pregunta que se sumó a mi lista. Cuando el equipo de Becky llegó, me sorprendió no verlo entre las personas. Supuse que él llegaría en los días siguientes, pero hasta ahora aún no ha aparecido. Tuve la tentación de preguntárselo a Infa el día que firmaron el contrato, pero temí que Charlotte me golpeara. Ese día tuvo mucha fuerza de voluntad para no hacerlo. Tomé las palabras de Nam como ciertas. Después de todo, ella tenía razón. Él fue un hombre que trabajó toda su vida para darles todo a sus hijas, así que después de tantos años, con Becky teniendo la oportunidad de devolverle todo lo que un día les dio, no me sorprendería si ahora fuera ella quien insistiera en que él se quedara en casa. Sin embargo, quería saber sobre él. No solo tenía una disculpa pendiente con ambas hermanas, también tenía una disculpa pendiente con el señor Mark. Culpé su apellido, culpé su modo de crecer junto a ellas, hice que encarcelaran a su hija mayor y no le creí a su hija menor. Sin duda alguna, tenía una enorme disculpa que ofrecer a toda la familia. Tal vez puedo preguntarle a Infa. Nam nota mi silencio, limpiando sus labios con la servilleta al terminar. No, termino de beber el jugo. No metas en más problemas, le advierto. En algún momento tendrá que venir, ¿no? Nam asiente mirándome por un largo rato. ¿Puedo preguntarte algo? La miro, entrecerrando los ojos, indicándole que prosiga. No quiero que te molestes, Frin. Entiendo que te sientas de ese modo. Cuando aparecieron, la culpa regresó a mi pecho como un golpe, junto con recuerdos. Mueve sus manos al hablar. La miro sin entender lo que quiere decir. ¿No crees que esto es parte de algo más? Hago un sonido con mi boca, sin entender. Ella suspira, acercándose un poco más a mí. Quiero decir, pasaron exactamente 7 años para que te volvieras a encontrar con Becky. Sé que ahora mismo quieres disculparte y tratar de hacer que te perdonen, pero lo de ustedes acabó de un modo fuerte. ¿No crees que esta es una oportunidad para que se vuelvan a conocer? No entiendo lo que quieres decir, le confieso. Nam gira los ojos y golpea su frente. No has estado con nadie desde que todo pasó. Ella mantiene su tono de voz muy bajo. Y entiendo que no desees nada con nadie, pero justo ahora la persona a quien llegaste a amar, la persona por la cual sufriste durante tantos años, aparece. ¿No vas a aprovecharlo? Me mantengo en silencio por un largo rato. Ahora comprendía lo que ella quería decirme.
Por más que lo negara, llegué a pensar por un instante en cada cosa que me decía. Sin embargo, no era algo en lo que colocara mucha ilusión, por más triste que suene. Le hice daño a Becky, no confié en ella y probablemente eso causó que le rompiera el corazón, sin mencionar el hecho de que, ahora mismo, Charlotte y sus amigas me miraban con completo desprecio y aún no sabía lo que su padre podría llegar a sentir hacia mí. ¿Quería disculparme? Por supuesto, era algo que necesitaba hacer. ¿Sentía lo mismo? No negaré que mi corazón palpitó como loco cuando la vi, pero también recordé todo lo que pasó y eso solo me llenó de más culpa. ¿Quería intentar algo con ella? Por más que lo pensara, la respuesta era muy clara para mí. El daño que había causado era suficiente para que ella no quisiera verme nunca más, y la única razón por la que lo hacía era por una tonta rivalidad que tenía con mi otra anfitriona. Así que, por más que quisiera, ella jamás me daría una nueva oportunidad. Lo dejaba muy claro con la distancia que tomaba, comportándose como si yo fuera una completa desconocida para ella. Si quisiera hacerlo, solo perdería el tiempo. Juego con la servilleta en mi mano. Tendría suerte si Becky llega a perdonarme, pero ¿querer algo más? Lo dudo mucho. Le sonrío. No quiero nada por ahora, así que solo buscaré el perdón. Eso suena triste, pero lo entiendo. Nam toma mi mano, sonriendo. Iré al baño. Nam me espera en la mesa mientras me dirijo al baño. Al entrar, lavo mis manos y mojo un poco mi cuello, tratando de liberar mi mente. A decir verdad, las cosas que me dijo Nam me hacían pensar demasiado, me hacían recordar el pasado. No voy a negar que la relación que tuve con Becky fue la mejor que pude tener en años. La llegué a amar demasiado, pero sabía el daño que había hecho. Si quisiera arriesgarme y tratar de conquistarla, tendría que tener al menos un indicio de que ella lo desea tanto como yo. Pero la respuesta es más que clara. Ella jamás querría algo conmigo. A pesar de que me gustaría, de algún modo, empezar de nuevo con ella, incluso aceptando una simple amistad, estaría demasiado feliz con solo eso. Pero Becky no deseaba verme ni siquiera en pintura. Aún distraída, salgo del baño, mirando al suelo y tratando de liberar un poco aquellos pensamientos de mi mente. Pero, a mitad de camino, choco con alguien. Sin querer, sujeto su brazo, pero ella no me mira en absoluto, distraída con su teléfono. Lo siento, digo. Becky mantiene su camino ingresando al baño. No puedo evitar mantener mi mirada en ella, incluso después de que desaparece al otro lado. Hago una mueca, acariciando mi mano por encima de la venda. Lo siento. Repito en voz baja, llegando hasta donde está Nam, quien me mira con una sonrisa. Ya llegará la redención. Acaricia mi espalda, caminando a mi lado. El día pasó lento, al igual que los demás. No sabía si era por el hecho del enorme trabajo que tenía o porque constantemente mi cabeza pensaba en Becky y en nuestro pasado. La conversación que tuve con Nam fue suficiente para que dentro de mi cerebro se disparara una chispa de esperanza, algo que me susurraba al oído que debería arriesgarme y tomar aquel encuentro como una señal. No era alguien que creyera en las obras del universo o del Todopoderoso. La realidad era que sentía un fuerte resentimiento hacia aquello que no existía, pues siempre me quitaban las buenas cosas de mi vida, siempre me alejaban de las personas que amaba. Cuando pensé que existía un Dios, mi felicidad me fue arrebatada. Cuando pensé que existía un destino, el amor me fue arrebatado. Ahora mismo no podía confiar en que este encuentro con ella era algo que ya estaba escrito, pues temía que me fuera arrebatado nuevamente. Pasaron muchos años.
Dejé de buscarla hace mucho tiempo y ahora ella estaba en mi hotel hospedándose y a solo unas semanas de inaugurar mi marca. Aquello no era destino, no sabía lo que era, pero sinceramente no quería pensar mucho en ello. Ilusionarme ahora como una adolescente no estaba en mis planes. Deseaba el perdón de la familia Armstrong y, tal vez, comenzar a buscar mi paz y estabilidad. Pero no iba a ilusionarme, no podía permitírmelo. Tarde o temprano iba a sufrir si me lo permitía, y ya suficiente he tenido a lo largo de mi vida. Debía conseguir el perdón de algún modo, y si lo lograba, tal vez iniciar una amistad profesional con todos ellos. Pero pensar en que podría haber algo más estaba muy lejos de lo que esperaba. Demasiado lejos. Eran las 8 de la noche. Me sentía agotada por la falta de sueño, extrañaba mucho a Bombón y deseaba un masaje relajante, pero no podía permitirme aquello hasta saber que mi trabajo estuviera bien. Antes de regresar al hotel, decido pasar por mi galería. Desde que la había inaugurado, no había tenido la oportunidad de visitarla. A pesar de que Ethan se estaba haciendo cargo, debía verificar que todo estuviera en orden. Sin mencionar el hecho de que había vendido unas cuantas obras, lo que significaba que tarde o temprano tendría que hacer más. Había pocas personas en la galería. 2 parejas observaban el área de las fotografías y otras 2 en la zona del arte. Nam charlaba alegremente con Ethan, dándome un espacio para mí. Lo necesitaba. Me di cuenta de que las pinturas se habían vendido en su totalidad, así que debía liberar un poco mi agenda para crear más. Pero eso era algo que resolvería después. Al subir al piso de las fotografías, me detuve frente a una en particular. En esta solo se veían las manos de Becky. Sonreí al recordar el momento en que tomé las fotos, el mismo en que pasé un agradable cumpleaños por primera vez en aquel entonces. ¿Realmente debería confiar en que el destino la puso nuevamente en mi camino por algo más? ¿No solo para disculparme? Sigo preguntándome cómo es que nunca lo noté. Me giro al escuchar la voz de Angélica, quien se acerca sonriente. ¿A Becky?, pregunto. Ella asiente colocándose a mi lado. No estabas concentrada. Mantengo mi mirada en la fotografía. Angélica se ríe, pasando una mano por su cabello. Estaba muy distraída, a decir verdad. La miro. Ella me guiña, suspirando. Entonces, supongo que después de 3 días por fin pensaste en venir. Recuerdo cuando me invitó a salir. Cierro los ojos y golpeo mi frente, haciendo un sonido con mi boca. Te dije que lo iba a pensar. Ambas nos reímos, comenzando a caminar por el lugar. ¿Lograste decidirte? Creo que esperé mucho tu respuesta. Cuando vine, ya se habían llevado una de las piezas que quería, así que me decidí por la que quedaba. Hago una mueca, uniendo mis manos. Lo siento. Me río. Ella sonríe y se encoge de hombros, restándole importancia. Descuida. Se cruza de brazos. Ya pedí que la pieza fuera enviada a Estados Unidos. La escucho atentamente, moviendo la cabeza. Mi papá la recibirá. Quiero que la instale en mi departamento, explica. ¿Por qué no quieres vender las fotografías? Su pregunta hace que me detenga, colocando las manos detrás de mi espalda. No creo que sea lo correcto. Trato de explicar, observando el lugar. No lo sé. Cruzamos miradas. ¿No te gustaría enseñárselas a Becky? Abro los ojos en sorpresa, pero luego niego, riendo un poco. No creo que sea buena idea. Comienzo a bajar las escaleras. Dejaré que cumplan unos 15 días y luego las quitaré. Expondré otras que tal vez sí pueda vender. Creo que deberías enseñárselas. Me detengo en el último escalón, sujetando el brazo de Angélica. No se lo digas, por favor. La miro suplicante.
No he tenido ni siquiera la oportunidad de pedir perdón. Si ella se entera de esto, no creo que reaccione bien. Descuida. Toma mi mano, acariciándola. No le diré nada, solo trato de darte ánimos. Ella merece saber el arte que creaste. Extiende sus manos señalando el lugar. Parece realmente malo lo que le hiciste. Menciona, observando hacia la ventana de la galería. No tienes idea, respondo, bajando la mirada. ¿Desde cuándo la conoces? Pregunto de la nada, mirándola con los ojos entrecerrados. Angélica se acerca a mí, haciéndome retroceder. Desde hace varios años, explica con tranquilidad. Que no te distraiga nuestra rivalidad. Lejos del cuadrilátero, tenemos una amistad muy sincera. Elevo una ceja sin poder creerlo, mirándola casi con incredulidad. Créeme, sonríe. Es algo casi imposible de creer. Me alejo de ella, caminando hacia la salida, donde Nam e Ethan me esperan, pues ya debíamos regresar al hotel. Puedes preguntarle, no miento. La miro de mala gana. Angélica eleva sus manos en rendición. De acuerdo, parece que le tienes miedo. Se burla de mí, caminando a mi lado hasta llegar al auto. Aunque escuché que no tuviste miedo en la oficina. La miro sorprendida. Angélica se gira y comienza a caminar. Nos vemos en el Hotel Frin. Sube a su auto, poniéndolo en marcha. Esa chica quiere contigo. Nam dice de la nada, observando por dónde se fue. No digas tonterías. Me despido de Ethan y subo al auto, esperando por Nam. Deseaba llegar al hotel y poder dormir. Necesitaba al menos cerrar los ojos y descansar, pero sin la compañía de Bombón se me hacía incluso más complicado poder conciliar el sueño. Estaba pensando muy seriamente en traerlo de vuelta y mantenerlo en la habitación, pero eso solo causaría que se sintiera solo, y no deseaba darle ese castigo. En cuanto Jackson puso el auto en marcha, comencé a pensar por un momento en la conversación que tuve con Angélica. Afirmaba tener una amistad sincera con Becky, lo cual no podía ser mentira debido a la forma en que hablaban la una de la otra. Parecían conocerse bastante bien. Sin embargo, había algo que aún me daba curiosidad. ¿Cómo es que ambas llegaron a este punto? Tenía muchas dudas que deseaba aclarar pronto, pero no sabía cómo conseguir esas respuestas. Cuando Jackson ingresó al estacionamiento, logré visualizar el auto en el que Angélica se marchó, indicando que ella ya se encontraba en el hotel. Por un momento sentí miedo de que pudiera comentarle algo a Becky, pero algo dentro de mí me decía que podía confiar en su amistad o en la pronta amistad que podríamos tener. Subimos al elevador y marcamos el número del lobby, ya que debíamos cenar. También quería preguntarle a Jackson cómo estaba mi mascota. Este era el tiempo más largo que pasaba lejos de él, y sentía como si muriera a medida que pasaban los minutos. Tal vez estaba siendo muy dependiente de Bombón. Cuando el elevador llegó a nuestro destino, salimos caminando lentamente mientras Nam me repasaba la agenda de lo que haríamos en los siguientes días. Todo estaba tranquilo. Solo estaban la recepcionista y 2 personas del equipo de Becky en el lobby. Al caminar cerca de una columna, siento cómo unos brazos me toman de mi chaqueta, haciéndome chocar contra la pared. ¿Dónde están? Una furiosa Becky me sujeta con fuerza, casi levantándome del suelo. ¡Mírame! Me exige cuando trato de mover mi cabeza, sin entender lo que sucede. ¿Dónde están? Sujeto sus manos sobre mi chaqueta, intentando alejar su agarre, pero es imposible, pues su fuerza era superior. El miedo que me invadía era enorme. No sabía por qué estaba tan enojada, ni entendía lo que preguntaba. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo parecía de gelatina, temblaba horriblemente y mis manos sudaban,
Incluso mi herida palpitaba de dolor. Al mirar sus ojos, noté que estaban rojos, como si hubiera llorado. Llevaba su cabello recogido y ropa deportiva, lo que indicaba que acababa de llegar. Me sentía pequeña y aterrada, sin saber qué decir o responder. «Becky». Angélica corrió para sujetarla, pero Becky me soltó por un momento, empujándola lejos. Luego volvió a sostenerme, chocando mi cuerpo contra la pared. Por un instante sentí pánico al pensar que tal vez Angélica le había contado sobre las fotos. Mis ojos se llenaron de lágrimas al sentirme traicionada por ella. Nam estaba siendo sujetada por Jackson, quien no sabía qué hacer. Angélica se puso de pie para mirarme, transmitiendo desesperación. Eso me hizo entender que tal vez no había dicho nada. Charlotte, mientras tanto, permanecía de brazos cruzados sin intervenir, y las dos personas de su equipo esperaban indicaciones. ¿Dónde están los planos? Billy apareció a lo lejos. Levanté mi mano y le indiqué que se detuviera, observando a todos a mi alrededor. Miré a Becky sin entender y negué. «Este diseño es de mi padre». Sus ojos estaban llenos de furia mientras sujetaba con más fuerza mi chaqueta, lastimándome. «No entiendo lo que quieres decir». Mantuve mis manos frente a mí, en señal de rendición, indicándole que no haría nada. Pero la furia dentro de ella era mayor y seguía sujetándome. «Sí entiendes», gritó de nuevo. «Este hotel lo diseñó mi padre. Recuerdo los planos». Negué en desesperación mirando a Billy. «No es cierto». Él se acercó con cuidado, pero Charlotte dio unos pasos hacia adelante, haciéndolo detenerse. «Los planos los entregó Gen. Estaban en su cabaña y...» «¡Los hizo mi padre!» Becky gritó de nuevo mirándolo. «Todos y cada uno». Giró su rostro hacia mí, acercándose más. «Me acusas de robar. Mi hermana estuvo en la cárcel por esas falsas acusaciones». Susurró muy cerca de mí. Sentí como las lágrimas corrían por mis ojos, pero no podía apartar mi mirada de la suya. Parecía herida nuevamente. Su mirada era la misma de hace 7 años. «Y los que roban son ustedes». Aquello hizo que mi pecho doliera. Becky volvió a chocar mi cuerpo contra la pared, obligándome a cerrar los ojos por el dolor en mi espalda. «Quiero todos los planos. ¡Todos!», gritó en medio del lobby. «Y si tengo que demostrarles que son de mi padre, lo haré. Devuélvanlos». «Lo haremos». Mis palabras salieron con miedo, casi en un susurro. «Lo haremos». Sujeté de nuevo sus manos tratando de que me soltara. «Te prometo que los tendrás el viernes sin falta», le aseguré manteniendo mi mirada en ella. «Lo siento». Me disculpé. Sus ojos se llenaron de lágrimas y noté cómo su labio inferior temblaba. Becky apoyó su rostro en su brazo, secando sus lágrimas. «De nada sirve que te disculpes». Me soltó abruptamente, haciendo que cayera al suelo de rodillas. «El espectáculo terminó», gritó alejándose de mí y empujando con su hombro a Angélica, quien permaneció en su lugar por un instante antes de acercarse a mí. «No». Tanto Billy como Angélica se detuvieron en su camino, acatando mi orden. Me levanté del suelo y me alejé de ellos, caminando hacia mi oficina. En cuestión de segundos, vomité en el suelo, cayendo de rodillas y dejando salir todo. El pecho me dolía, al igual que mi estómago. Cuando terminé, solo quedaba bilis. Apoyé mi espalda contra la puerta y abracé mis rodillas, llorando como una niña pequeña. Me sentía aterrada, como si hubiera experimentado el peor de los traumas. Aquella era la primera vez que veía ese enojo en Becky. Parecía otra persona al mirarme. Incluso su piel parecía hervir cuando la toqué por unos pocos segundos. Estaba furiosa, realmente enojada.
Mi mayor miedo era que ella o Charlotte me golpearan, pero aquello fue superior a mis peores pesadillas. Gen había dicho que esos planos eran suyos. Recuerdo que llegó solo unos meses después de todo lo que sucedió y nos enseñó los planos. Billy y yo estábamos saliendo de nuestro divorcio y pensamos que tal vez comenzar con el trabajo nos traería distracción para superar todo aquello. Nunca imaginé que él, de nuevo, tomaría algo que no era suyo. Nunca imaginé que esos planos serían del señor Mark. Mientras lloraba en mi oficina, pensaba en todo lo que había sucedido en solo un día. Si antes pensaba que mi encuentro con Becky había sido una señal para algo más, ahora lo descartaba por completo. Becky no solo me odiaba por las falsas acusaciones que hice en su contra, ahora me odiaba por robarle los planos a su padre. No creía en Dios ni en el destino, pero el karma verdaderamente llegó cuando menos lo esperaba, haciéndome considerar que tal vez hay una fuerza invisible que verdaderamente me odia